realmente Él nos está pidiendo a cada uno de nosotros que demos un paso adelante. De eso se trata, un paso a la vez, ir creciendo en esa madurez. Ahora, quiero mostrarte rápidamente lo que ocurre en los primeros 7 capítulos de Hechos. Estuve leyendo Hechos tapa a tapa, estudiándolo, y es realmente Dios imparable, moviéndose para alcanzar la salvación y edificar a su iglesia aquí en la tierra. Ahora, lo tenemos, Hechos, sí, el autor es Lucas, como ya lo sabes. Y Lucas expresa en el primer capítulo que él en el tomo anterior, la obra de Lucas se podría dividir en 2 tomos, el Evangelio según San Lucas y después Hechos, que en el primer tomo él se dedicó a escribir justamente lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiere decir que en esas primeras palabras nos da una pista de qué hablaría su segundo tomo. En el primero nos diría lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y en el segundo, en Hechos, nos diría lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Esto nos puede dar una perspectiva un poco diferente porque generalmente, históricamente, hemos pensado en el título como Hechos de los Apóstoles, pero en esta forma pensaríamos mejor en Hechos de Jesús y el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y ahí está Jesús, en ese primer capítulo, después de resucitar, encontrado con los discípulos. 40 días se pasan conversando y Jesús les explica cómo es eso de vivir como un hijo de Dios, el reino de los cielos. Y ahí está Jesús con ellos, Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos. Y cuando Él les explica, también les va a decir que tienen que quedarse en Jerusalén porque van a recibir un poder y que después se irán más allá de Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de ese tiempo que los discípulos estuvieron con Jesús, vieron a Jesús entronizado, subir, elevarse al cielo. Y ahí entonces también reciben la voz de que no tengan temor y que esperen, que están mirando al cielo. Tienen que esperar y tienen que quedarse con fe. Ahí entonces después, cuando avanzamos al capítulo 2, encontramos Pentecostés, esta gran fiesta judía que ocurría a principios del verano, donde miles y miles de judíos de distintos lugares se acercaban para celebrar esta fiesta. Y cuando los discípulos estaban reunidos en una casa, de repente, dice el texto bíblico, que vino un viento que sacudió todo, un viento que llegó de repente y que fuego, como lenguas de fuego, encima de las cabezas de los discípulos se posaron. Esto del fuego tiene que ver con lo que los discípulos entendían como Dios, la presencia de Dios también en el Antiguo Testamento. Ahí en el monte Sinaí, cuando recibieron el pacto, hicieron el pacto, y estaba también recibir los 10 mandamientos, ahí estaba también el fuego, pero también el fuego estaba en el tabernáculo, la columna de fuego, una columna de fuego, y eso mostraba que Dios habitaba con ellos. Ya sé, era una columna, y ahora vemos muchas lenguas de fuego encima de la cabeza de los discípulos. Eso quería mostrar justamente Lucas, que en la antigüedad el pueblo se reunía y Dios está presente ahí alrededor de ellos, pero ahora es Dios que ha decidido por medio de las profecías, ha llegado a cumplir, que habitará en los hijos de Dios. Y el templo entonces será cada uno de los discípulos de Jesús, templos móviles, y juntos formarán un cuerpo de Cristo, templo de Jesús. Y viene, por supuesto, que ahí se presenta una dinámica de un versus. Los templos móviles, esta nueva comunidad
que ha recibido el Espíritu Santo y que están viviendo de una forma totalmente diferente a los demás, con una gran generosidad y amor hacia los demás. Y el templo edificado, ese versus se va a dar en estos primeros capítulos. El templo que Herodes construyó en Jerusalén, donde los israelitas y los discípulos también, de hecho, iban a adorar. Pero ahora también está el templo de Jesús. Personas, discípulos, este templo que lleva consigo a la presencia de Dios, que se reúnen en casas por toda Jerusalén. Y la perspectiva de vida de estas personas es totalmente nueva y radical. Ahora, en Hechos 2, 42 al 47, vamos a leer justamente, les voy a leer de la NTV, justamente cómo era ese estilo de vida tan diferente y opuesto al estilo de vida de aquel momento. Personas que asistían al templo, personas que eran el templo y que portaban la presencia de Dios. El versículo 42 del capítulo 2 dice lo siguiente: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la Santa Cena del Señor, y también a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos con necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esta comunidad empieza a entrar en conflicto. Estos templos con los líderes de aquel templo. Líderes del templo construido por Herodes que se sienten amenazados por este nuevo movimiento de personas que siguen a Jesús. Entonces ahí comienzan los arrestos. Comienzan los arrestos para intentar detener a los discípulos y persuadirlos que no prediquen más. Pero esto no los detiene. Este es el movimiento imparable de nuestro Señor Jesucristo y no hay arresto que frene la obra de Dios que sigue y sigue avanzando. Y entre esos arrestos se levanta un nuevo discípulo, Esteban. ¿Conoces la historia? ¡Qué increíble! Este Esteban es una persona que cuando leemos su historia nos asombra, nos anima y también verdaderamente nos inspira. Este discípulo que es llamado después el primer mártir cristiano entre muchos. Lo juzgan, lo acusan de terrorista y entonces definen que debe morir. Pero él en contra de todo pronóstico, se para, está ahí predicando su mejor mensaje, explicando desde el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel siempre se opuso a los que traían la palabra de Dios y pone como ejemplo, por ejemplo, a José y sigue poniendo ejemplos y cuando él está predicando con vehemencia la palabra de salvación para que nadie se pierda y ellos toman piedras. Ellos toman piedras y deciden ejecutarlo. Y cuando está sucediendo esto, Esteban hace algo tan parecido a lo que Jesús había hecho. Claro, si él era un seguidor de Jesús, haría lo que Jesús hizo. Esboza una frase tan parecida a lo que Jesús había dicho, como perdónalos, no saben lo que hacen. Ahí está alguien siendo apedreado, le están tirando piedras en la cabeza, no sé, yo
Una vez estacioné y me cayó un mango y me dolió muchísimo, pero imagínate lo que es piedras, se están reventando. O sea, y de su corazón sale lo que él tiene. Él es un discípulo de Jesús. Él solo actúa como Jesús y dice lo que Jesús. Y entonces él se ofende, él no grita, él no patalea, él no dice, eso es injusto y quiere reaccionar humanamente. Él los perdona. Él pide al Señor que no se les tome en cuenta. Este es el imparable movimiento de Jesús en la vida de las personas que se han consagrado a Él. Pero en medio de esta persecución vemos señales de esperanza. Pero ¿cómo? Los discípulos están siendo perseguidos. Uno ya fue muerto. Esto se termina, no se termina. En medio de ese relato vemos cómo Lucas presenta en el fondo allí a Saulo. Saulo que participa de una manera admirando la situación y asintiendo lo que estaba pasando, la muerte de este seguidor de Cristo que sería el primero. Pero ¿cómo podemos pensar que una persona que mira con buen entendimiento que maten a un creyente sería una muestra de esperanza? Es porque es nuestro Dios imparable, que lo toma a este Señor, que buscaba cartas para autorizaciones para perseguir a los creyentes y lo baja del caballo, pero eso seguirá después. Esto es como Lucas nos muestra cómo ni siquiera una trágica muerte no puede detener el reino de Jesús, un movimiento imparable. Una comunidad de personas falibles, transformadas, y Dios armando de aquí y de allá una comunidad internacional multiétnica, un movimiento imparable basado en confiar en Jesús, seguirlo a Él y obedecer lo que Él ha dicho. Nada más, seguir sus pisadas. Esto es lo que Dios está haciendo. Ahora, ser el templo de Jesús y ahora portar la presencia de Dios es maravilloso. Ya no hay que ir al templo para que no. Acá el Señor está y realmente parece tan atractivo esto, pero es muy desafiante. En los primeros 7 capítulos, Lucas también incorpora una historia que de alguna forma nos muestra lo serio que es portar la presencia de Dios, ser portador, ser templo del Espíritu Santo. Y con esta historia que él cuenta, nos recuerda otra historia del Antiguo Testamento, donde 2 personas que oficiaban en el templo, que deshonraron a Dios y deshonran el templo, caen muertos. Y en estos primeros 7 capítulos también vemos la historia de 2 personas, no en el templo, siendo el templo parte de la comunidad, que deshonran a Dios, a sus hermanos, y que caen muertos porque habían mentido y se habían quedado con cosas que no eran de ellos. La dificultad se ve que está tanto adentro en el templo como afuera con la persecución de los líderes del otro templo. Ahora, leyendo esta historia, yo te invito, hermano, agarrá Hechos y lee del 1 al 7 esta semana y desde la perspectiva de lo que Jesús está haciendo y movilizando, y lo que vas a poder ver es un movimiento que es imparable, que no se detiene. Y quiero compartirte 3 breves puntos muy sencillos
pero creo que nos pueden motivar a cada uno de nosotros y nos van a hacer pensar en cómo crecer en la fe, en el amor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, estamos hablando de una visión imparable, de un Dios que no se detiene, que lleva a cabo sus planes, que no hay ejecución de persona que los va a detener. Después veremos que incluso las persecuciones hacen de alguna forma cumplir esto de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta expresión en el primer capítulo se muestra como un mapa bosquejo de todo el libro de los Hechos. Esto no para y esto ha llegado hasta nosotros también, 2000 años después. Quiero compartirte tres cosas. Lo primero que quiero compartirte es que esta visión de parte del Señor es que todos son bienvenidos. Esto es para todos. Jesús lo expresó como: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La palabra del Señor nos muestra en 2 Pedro que el Señor no está retardando su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, y Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esta es una visión para todos. El texto más conocido de San Juan 3:16, o uno de los textos más conocidos, nos hablan del corazón de esta misión de Dios. Y nos dice que de tal manera amó Dios a algunos, no, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. De forma muy básica y sencilla, quiero que te lleves este principio que Jesús es para todos. Y Él está diciendo que eres bienvenido, que podemos llegar con nuestro pecado y ponerlo delante del Señor y arrepentirnos, que podemos llegar con nuestro dolor delante de Él y Él nos va a hacer descansar, que podemos llegar delante de Él con nuestras fallas, con nuestro carácter podrido, con nuestras locuras, en honestidad, porque Él nos conoce y Él nos recibe y Él tiene un plan de restauración y de madurez y de santificación para nuestra vida. Y Él nos está diciendo, son bienvenidos. No importa qué clase de dolor, a Jesús le interesa que hay un dolor y quiere sanarlo. No importa qué etapa de la vida en la que estás. Puede ser un preadolescente que tenés 11, 12 años y Jesús no es para los adultos, no es para los grandes, no es simplemente la fe de mis papás o la iglesia de mis papás. Quiero decirte, si tenés 10, 11, 12 años o menos, el Señor Jesús estuvo muy interesado en los niños, pero también usó en la Biblia muchos casos de chicos, adolescentes, y él los unió y Él los sumó a su equipo. Y quiero decirte, tal vez dices, bueno, pero yo tengo 10 años, lo único que quiero es jugar Clash Royale, nada más. Y bueno, está bien, no hay problema. Si me pasas algunas gemas, después jugamos, pero no hay problema que juegues. Lo importante es que sepas que Jesús también te ama a ti y que Él no está esperando que seas grande, para después cuando seas grande, ahí más o menos como tu papá, no tan viejo, un poco antes, no está esperando Él que vos crezcas para que vos tomes una decisión de seguir a Jesús. Jesús te ama ahora, de hecho Él te diseñó y te conoció mientras que estabas en la panza de mamá. Bueno, es un poco incómodo pensar de que todos éramos bebés. ¿Vieron esas madres que les gusta postear las fotos de los bebés desnudos? ¿Te pasó alguna vez que tu mamá posteó, mami, no hagan eso, por favor? Pero Dios te ama.
Y si tenés entre 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eres un adolescente, el Señor también te está diciendo a ti, eres bienvenido. No necesitas crecer para venir a mí. De hecho, el Señor Jesús se encarga activamente, Él se encarga activamente de que no haya adultos. Los adultos que dicen que ellos sí siguen a Jesús. ¿Viste? Pero ¿sabes qué? Te quiero decir una cosa. Jesús se encarga de que no haya esos adultos que se pongan en el camino para que vos llegues a Jesús. Y yo quiero decirte, sos un adolescente, el Señor te está llamando a vos también. Y te ama, y te quiere, y podés correr a Jesús, y Él activamente, Dios activamente trabajará para que no haya impedimentos en el camino y para que puedas llegar a los brazos del Señor y contarle tus cosas. Tengo unos padres que son terribles. Jesús, ayúdame con el colegio, con los amigos, con las preguntas de la vida de no sé a veces quién soy. Jesús es para todos. Tal vez pensás, bueno, soy muy abuelo. Eso era antes, cuando se me pasó el tren. ¿Ahora qué voy a hacer? Acá nosotros tenemos ejemplos de personas, abuelitas, abuelitos, que llegan a los pies de Jesús cada día y que son de gran bendición. Y que cuando los vemos, nos llenamos de gozo y los abrazamos y nos llenan de besos y los amamos. Pero el que más los ama es el Señor Jesús. Jesús es para todos y eres bienvenido con tus dudas, con tus preguntas, con tus miedos, con tus decisiones erradas, con las adicciones que nos atan. El Señor te recibe y te ama y tiene un plan de transformación y de madurez y de libertad para tu vida. Ahora, acá viene una parte en la que nosotros podemos participar activamente como iglesia, porque si Jesús es para todos, entonces me encantaría que puedas pensar en 3 personas como mínimo, en 3 personas, 3 nombres de personas que quisieras que conozcan a Jesús. Quizás ellos pueden venir acá, tal vez tengas que ir vos porque tal vez están enfermos. Quizás es alguien que trabaja contigo, quizás es un vecino, quizás es un proveedor, es un compañero de trabajo o de estudio o un amigo y que realmente estás entendiendo que esto es una visión imparable y que Dios quiere acercarse a ellos. Pero ahí está la parte que nosotros podemos jugar. Ahí nosotros nos podemos acercar al plato y podemos trabajar juntamente con este Dios imparable que tiene una visión de ser y hacer discípulos. Y te pido, piensa en 3 personas en esta semana. Orá por 3 amigos, anotá sus nombres. Si querés compartirme después el nombre de ellos y que oremos, lo vamos a hacer. Invítalos para venir el próximo domingo o los podemos visitar en la semana. Estamos para eso. Pensá. Yo necesito a Jesús. Amén. Pero también hay otra vida, hay otras personas aparte de vos. Y esas personas también son bienvenidas a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque hay un Dios grande que las ama. Y porque hay un peligro que también ellas están corriendo al no tener a Jesús. Porque hay un amor grande que nos lleva a obedecer lo que Jesús nos ha dicho de hacer, ir y predicar el Evangelio a todas las personas. Tenemos una visión de una iglesia en donde todos son bienvenidos. Donde todos son bienvenidos. Número 2, la primero que te dije es todos. En Hechos 2:42 veíamos que ahí todos los hermanos juntos compartían y estaban unánimes y oraban y compartían sus cosas. Pero también vemos una visión de una iglesia en la que todos son necesarios. Todos son necesarios. La Biblia nos dice que Dios reparte como Él quiere diferentes dones. Hay dones que Dios da, habilidades.
Son capacidades que Dios reparte, estos dones que vienen de Dios, del Espíritu, para que nosotros podamos edificar la iglesia unos a otros. Y hay diferentes tipos de dones. Y esto es lo bueno, que todos son necesarios. Y nos gozamos por eso. Tenemos en la iglesia una abuelita que viene temprano, que camina, que a veces está en la puerta recibiéndonos y está sentada, pero la sonrisa que tiene es el don que Dios le dio. Y la vamos a ver pronto de vuelta sirviendo al Señor. Y lo hace en oración también desde su casa. Lo hace también compartiendo. Entonces, Dios reparte dones. 1 Corintios nos habla que el ojo no le puede decir a la mano, ¿sabes qué? No te necesito, mano. La cabeza no puede decir a los pies, no sos necesario. Hay diferentes dones, pero todos son necesarios. Son indispensables, son necesarios. Y tal vez no me escuchás decirlo tan seguido esto, pero quiero decirte, eres necesario. Te necesitamos. Te necesitamos. Y tal vez hay algo que en raíces no se está haciendo porque hay dones que Dios te dio a ti y Él quiere que los pongas en práctica y con esos dones servir a los demás. Eres necesario. Esto no es para algunos. Esto es para todos los creyentes que han llegado a los pies de Jesús con arrepentimiento, reconociendo sus pecados, pidiendo a Dios perdón. Y ahí está Dios perdonando, haciéndolos una nueva criatura, dándoles dones espirituales para que ellos se unan al movimiento imparable de Dios de salvación y la edificación de su iglesia. Aquí y ahora eres necesario. Eres necesario. Seremos una iglesia en la que tendremos una visión, en la que todos son bienvenidos, pero en la que todos son necesarios. Necesarios. Esto es muy grande. La obra de Dios es urgente, pero es inagotable. Es urgente, pero es inagotable. Pero lo que nosotros sabemos es que podemos unirnos. Y mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con tus dones? Y de nuevo, o sea, esto es para los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los mayores, los jóvenes que son mayores. ¿Qué estás haciendo con los dones que el Señor te dio? Estuvimos en un campo, en las vacaciones, y el Señor tiene plantaciones de manzana y hacía cosechas de 150 toneladas por cosecha. Y entonces un día nos llamó, estábamos con Mari y nos llama porque quiero que vean algo, nos dijo, el dueño del campo. Y tenía como una tijera grande acá y un cuchillo y estaba preparado. Como esos cowboys, pero no para la guerra, pero estaba así todo bien preparado con esas botas, un hombre de campo, y se fue y nosotros íbamos con él y empezó a lloviznar y él nos miró y dice, ¿quieren ir a la cabaña y perderse lo que voy a hacer?
Y es obvio que hay una pregunta un poco condicionada, ¿no? ¿Quieren ir a la cabaña y perderse lo que voy a hacer? Y nosotros entonces le dijimos, no, preferimos mojarnos y no perdernos lo que vas a hacer. No sabíamos qué iba a hacer. Y nos fuimos con él y empezamos a caminar entre los árboles de manzana y de repente empieza a cortar. Y mira, empieza a cortar. Y corre, pone un hilito y ataca y corta. Y nosotros con Mari estábamos, bueno, esto era lo que nos teníamos que perder. Pues nos estamos mojando, ¿no? Y entonces se frena y dice, ¿saben qué estoy haciendo? No, atando, cortando, tirando. Y vuelve en sus pasos, nosotros con él, estaba llovinando un poco más fuerte, y nos muestra una rama y nos dijo, el año pasado no dio fruto. Y el año anterior no dio fruto, pero corté a la que estaba al lado para que ella reciba bien el sol y dé fruto. Pero este año pasado no dio fruto y tenía todas las condiciones para dar fruto. Pero hay 2 más nuevitas al lado que están creciendo. Y esta que no dio fruto la corté y la tiré. Él estaba hablando de plantas, de manzanas, de producción. Pero yo estaba pensando en la obra del Señor. Pero yo le dije, pero puede ser que el año que viene de fruto. Ya hay 2 nuevas y las tres no van a dar, seguro. Hay que cortar una. Entonces, cortemos la más vieja. Dios nos dio dones. Y tenemos que poner esos dones para el servicio del Señor, porque lo amamos, porque somos sus discípulos, porque simplemente hacemos lo que Él quiere que hagamos. Número 3. Una iglesia con una visión imparable, donde todos son bienvenidos, donde todos son necesarios, donde todos son transformados, son cambiados, están madurando, están creciendo, no se quedan igual. La Biblia nos muestra la imagen del ser un hijo de Dios como una nueva criatura, un nuevo nacimiento, para que podamos entenderlo. Y nos muestra que aquellos que vienen a los pies de Jesús y entregan a su vida a Él y se disponen a ser su discípulo, nos muestra esto la Biblia con la imagen de un nuevo nacimiento. El apóstol Pablo lo habla acerca de los bebés, que los bebés tienen que crecer, los bebés sanos crecen y ya no hablan como bebés, ya no piensan como bebés, ya no juzgan como bebés. Y muestra con estos 3 indicadores que de alguna forma dan una visión de quiénes están madurando. Hay más indicadores, pero en ese texto se habla de 3. Un tablero, imagínate, y hay unas luces de quien se enciende la luz habla como bebé o niño, piensa como niño, se enciende la luz de juzga como un niño. Y es claro, es un niño. No, no tenemos que tener un gran cálculo de estadística para verlo. Son 3 indicadores, es un niño. Pero de repente Dios con su Espíritu Santo está obrando en la vida de esa persona y esa persona se entrega a que el Señor transforme. Ha decidido negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir a Cristo, y la luz de pensar como niño comienza a apagarse y ya no piensa como niño y entonces tampoco habla como niño. Y tenemos una indicación de que esa persona está madurando.
Esta visión imparable del Señor es para todos, porque la salvación es para todos. Y Él nos quiere unir a todos en ese movimiento imparable de salvación que está avanzando a través de toda la historia hasta ahora y que seguirá. Y puso dones en tu vida y en mi vida para que los pongamos en práctica y que sirvamos al Señor. Y en esta visión también, como hijos de Dios, consagrados a Él, vamos dejando de pensar como niños, de hablar como niños, de juzgar como niños. Vamos madurando. Estamos creciendo y estamos transformándonos. Nuestros pensamientos son diferentes porque tenemos la mente de Cristo y queremos pensar como Cristo. Estudiamos la Biblia y lo que vamos estudiando lo vamos aplicando y el Señor va afirmando nuestras dudas que teníamos en certezas de que Él camina con nosotros. La fe se va creciendo y vamos entendiendo aún más la anchura, la profundidad, la altura del amor de Cristo y nos unimos a eso. Es la madurez. Y en esta visión, es ser y hacer discípulos implica que vamos madurando. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, todos vinimos con un equipaje. Todos vinimos con un equipaje rotos. Algunos volcados. Algunos los fue a buscar la grúa al costado del camino. Ni siquiera podían venir. Pero el Señor te mete en su taller de chapa y pintura y te hace nuevo. Y Él está obrando en tu vida. Vinimos a Jesús con nuestra propia historia, una historia que puede ser de 8 años. Y dice, bueno, yo tengo 8 años, ¿de qué historia? Bueno, tienes 8 años de historia, eso es más que 4. Una historia de 30, algunos llegan a los pies de Cristo a los 40. Algunos llegan a los pies de Cristo muy jovencitos. Y es una bendición. Algunos llegan a los pies de Cristo siendo abuelos. Algunos en el lecho de enfermedad. Algunos alcanzan a Jesús a pasos de la muerte. Pero el plan del Señor es que seamos transformados de aquellos pensamientos errados que teníamos, de aquellas maneras de vivir y que podamos madurar. Lo que dice este texto es que cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento, con fe, y realmente invocas al nombre del Señor, eres transformado. La presencia de Dios produce cambios en la vida de aquellos que se entregan. Me gusta un texto en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, que habla acerca del potencial del Espíritu Santo en la vida de una persona que lo deja obrar. 1 Samuel 10:6. Y si después estudias toda la vida de esta persona a quien se le dijo que el Espíritu Santo cambiaría su vida, también vas a ver lo que puede pasar en la vida de una persona que se niega a seguir las pisadas de Jesús. 1 Samuel 10:6 dice que el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y vendrá sobre ti con poder y serás transformado en una persona diferente. ¡Wow! Estás cambiado. Estás transformado. Es alguien diferente. Y a veces pensamos que no nos gusta que nos digan que estamos cambiados. Pero qué lindo es que puedan ver. Estoy cambiado. Soy un discípulo del Señor. Ser y hacer discípulos no es para 10 de algunos de los que están acá. No es para 12. No es para 20. No es solo para las profes de escuela dominical. No es para algunos. Es para todos los que reciben al Espíritu Santo en su vida. Y ese Espíritu produce transformación. Entonces ahí, cuando nos conectamos con Él, cuando compartimos y congregamos con los hermanos, cuando vamos al grupo hogareño y hay cruces, hay diferencias, cuando
tu hermano te usó tu pantalón favorito, o cuando dejó tu pieza hecho un desastre, o cuando te robó los auriculares y los dejó todos marcaditos con cera. Ah, qué asquito. Es para cuando ese vecino hizo algo que no te gusta, o cuando tenemos nuestras diferencias, cuando reconocemos que tenemos que cambiar, cuando miramos a nuestra esposa y parece que se terminó el romanticismo, pero que estamos convencidos de que eso tiene que continuar y que parece que no hay formas de remar esta relación, pero que el Señor te dice, hay que madurar. Cuando tienes ganas de ahorcar a alguien, el Señor está orando. Tal vez está utilizando a un jefe insoportable, el tránsito de locos. Generalmente tiene que ver con bastante nuestro propio carácter, que tiene que ser rendido al Señor y negarnos a nuestros propios deseos y planes. Y ahí Dios está orando. Dios, ya no quiero ser un seguidor parcialmente consagrado. Viste que está la leche parcialmente descremada. Pero eso de ser un discípulo de Dios parcialmente consagrado, Señor, quiero ser un discípulo tuyo que siga tus pisadas, que viva en el poder del Espíritu Santo, como vimos en estos primeros 7 capítulos de Hechos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Y esto ocurrió y no hubo nada ni nadie que los detuvo.